clínico de hoy está expuesto por Samuel Martínez, Stephanie Medina y quien les habla, Saiba Manzano. Entonces tenemos una paciente que ingresa el 23 de enero a las 5:40 de la tarde, femenina de 50 años de edad procedente de Cúcuta, de Norte de Santander. El motivo de consulta es que no habla. La enfermedad actual es una paciente femenina de 50 años de edad que ingresa al servicio de urgencias acompañada de una familiar, la cual nos refiere a un cuadro clínico de 3 días de evolución consistente en alteraciones del comportamiento, actitud pueril, que habla incoherencias, el estado físico regular y agitado. Fue llevada a los patios por empeoramiento del estado neurológico, cursando con afasia, desviación de la mirada hacia la izquierda, hipertensión e hiperglucemia, de donde es trasladada al servicio de urgencias del Hospital Erasmo Meoso. En antecedentes encontramos que la señora tiene una cardiopatía isquémica con fiebre del 50%, una hipertensión arterial, obesidad, diabetes mellitus tipo 2 y un ácido isquémico que tuvo hace 4 años. En antecedentes alérgicos y quirúrgicos niega, y farmacológicos tenemos los Sartán tabletas de 50 miligramos y metformina tabletas de 850 miligramos. ¿Se supo que ese cuadro de José se ve hace 4 años? ¿Qué dicen ahí? Sí. En la arteria cerebral. Sí. ¿Pero qué secuela le dejó? Una encefalomalacia. No, eso no se puede. Sí. ¿Estaba en físico? ¿Tenía alguna pareja? ¿Tenía algo ahí? No. ¿Antes de lo de ahora? No, antes no. ¿Se recuperó bien? Sí, se recuperó bien. Bueno, entonces en el examen físico de ingreso tenía una frecuencia cardíaca de 77, tenía una tensión arterial alta, tenía 160 sobre 100 milímetros de mercurio y un Glasgow de 11. Al examen físico lo que vamos a encontrar fue la desviación de la mirada hacia la izquierda y que estaba fásica y la sensibilidad sería conservada, y el Glasgow era 11 de 15 porque estaba alerta y movilizaba las 4 extremidades y obedecía a las órdenes. En los diagnósticos, el diagnóstico principal fue la enfermedad cerebrovascular no especificada, y los otros 3 diagnósticos que tenía como antecedentes de hipertensión esencial primaria, diabetes mellitus no insulino dependiente con complicaciones no especificadas y cardiomiopatía isquémica, por lo cual sus indicaciones y plan de manejo al ingreso van a ser insulina glargina, se va a tratar lo que es su diabetes, su cardiomiopatía isquémica y su hipertensión esencial primaria con la insulina glulicina de 5 unidades subcutáneas, enoxapalina de 60 miligramos al día subcutáneos, los Sartán de 100 miligramos en la mañana y 50 miligramos en la noche vía oral, atorvastatina 40 miligramos vía oral al día, carvedilol tableta de 6.25 miligramos vía oral cada 12 horas, la espironolactona de 25 miligramos al día, dapaglifosina de tableta de 10 miligramos al día, ASA 100 miligramos día, y para clínicos de ingreso y una tomografía computarizada de cráneo simple de forma urgente. Pero paremos ahí. ¿Qué opinan de ese tratamiento? Si ya con metformina, ¿por qué la pasaron a insulina? Pues no era, porque no es insulino dependiente. Como pacientes diabéticos hospitalizados alcanzan con insulina, independiente que venga bien controlado por el glucosinante ahora. Ese es el paradigma hasta ahora. Sí. ¿Por qué le dan para glucosina? Si dijimos que le dan a los diabéticos. No, porque tiene cardiopatía, tiene una falla cardíaca. Por la falla falla cardíaca. En este caso la indicación es por la falla cardíaca. La indicación en este caso. Vamos a ver. ¿Y le ponen aspirina sin TAC? Sí. Como atrevido, ¿no? Está que le vieron una hemorragia en el cerebro. Uno no debe poner aspirina si no está seguro de que no hay sangre, que ya no hay sangre en la cabeza. Una hemorragia, una aritmatosa o cualquier tipo. Eso hay que tener las imágenes primero y luego se le pone uno la aspirina para estar seguro que es él. Bueno, en la solicitud de exámenes los que más nos importan son la tomografía computada de cráneo simple, glucosa en suero u otro fluido diferente a orina, cloro, los tiempos de tromboplastina parcial, el de protrombina, el nitrógeno ureico, la creatinina en suero, el sodio en suero y el potasio en otros fluidos. Esto fue a las 7 de la noche, 2 horas después de su ingreso. En los resultados del laboratorio ya a las 9 de la noche, 4 horas después de su ingreso, su hemograma y sus tiempos de coagulación están normales, pero encontramos una hipopotasemia, lo cual es normal en pacientes que tienen un accidente cerebrovascular isquémico. ¿Normal no? No, normal en pacientes que tienen es el hemorrágico. No es muy normal en pacientes con
con el accidente cerebrovascular isquémico, pero se cree que es un indicador de pronóstico de probabilidad acabo de desayunar, yo no había eso. Pero lo que digo, lo que uno debe decir no es que sea normal, que es frecuente. Frecuente. Por ejemplo, los viejitos de la demencia, eso no es normal, es frecuente. No confundan lo frecuente con lo normal. Uno no es normal que tenga el potasio bajo, que sea frecuente es otra cosa. Eso es clave cuando habla uno en términos estadísticos, frecuente. Y se cree que es más que todo por el pronóstico de mortalidad y morbilidad que puede tener el paciente. Y no hay como establecido como una fisiopatología de por qué pasa. Pero ¿y por qué tiene ella este año una serie isquémica? ¿Por qué tiene hipocalemia? Hay que averiguar si tuvo vómito y tuvo diarrea, cómo ha estado la ingesta, todas las cosas de la mente. No sabemos si vomitó. No se sabe. Si vomita, así hipocalemia, ¿no? No se sabe porque la familiar no refirió vómitos ni nada, entonces no se sabe por qué es. Y bueno, el antígeno de COVID dio negativo. Ya la primera evolución la tenemos el 24 de enero a las 12:01 de la noche, que nos da, sigue estando hipertensa con una tensión arterial de 145/76 milímetros de mercurio y un plazo de 11. Ya a esta hora tenemos el reporte del TAC simple y nos da un aseo isquémico fuera del periodo de ventana, por lo que no se puede trombolizar a la paciente. ¿Cuántas horas llevaba? Ya ahí llevaba ya 3 días de evolución en cuadro clínico. Ya ahí para el 24 ya lleva 4 días de evolución en cuadro clínico. ¿La ventana? La ventana son las 4 primeras horas. Las 4 primeras horas. Y media. Y el diagnóstico, pues, enfermedad cerebrovascular no especificada. ¿Pero por qué no especificas en la calle que es isquémico? Fíjense que no se toma la molestia de buscar en el CIE-10 el código que es. Sí. Entonces, los que vayan a hacer la investigación no van a encontrar en el paciente, no como no especificado. Bueno, para el análisis de TAC tenemos que se van a evidenciar 2 lesiones, una lesión hipodensa temporoparietal, una lesión hipodensa temporoparietal derecha aquí. Que Esa frontoparietal. Frontoparietal. Sí, perdón, me equivoqué. Esto frontoparietal derecha que impresiona ser antigua y una lesión hipodensa, esta sí es la tú te me estás señalando la frontoparietal izquierda. Esa es frontoparietal. Y la otra que están hablando es la temporoparietal derecha, que es la antigua. Me equivoqué. Sí, incluso. Sí. Bueno, ¿y por qué cree que es antigua esa que está ahí en el segundo lugar? Por la hipodensidad y porque ya se ha ido. Porque se dilató el cuerpo Se ha ido frontal. sí, se ha ido. Si ven el cuerpo frontal del lado, por favor, ese cuerno está más ancho que el otro. Eso significa que ha perdido volumen en ese hemisferio y vemos la causa al lado, hay una zona de malasia. Fíjense que el negro que tiene ahí la lesión es muy similar al del ictus, pero hay una pérdida de tejido. Y ya nos contaron en la historia que le daba una ACV hace 4 años, entonces cuadra con el antecedente, que se llama la ACV antigua. Mientras que en el otro lado hay una hipodensidad que no es tan negra como el ictus cefalorraquídeo, por no señalar a la doctora. Es un gris, en la escala de gris es medio negro, pero no hay negro. Y fíjese que se borran los surcos corticales. Permítame, usted tiene un temblor ahí esencial que no me... Sí, señor. No. Pero cuando tiembla uno aspira, hay trucos. Todos hemos temblado, todos tenemos temblor. Mire, fíjense los surcos acá profundos y fíjense que acá está lisito. Liso, ¿cómo esto está liso? ¿Y por qué está liso? Porque hay un edema cerebral. Y alcanzamos a ver aquí lesión, aquí está más negro, pero aquí también hay lesión. Y yo veo aquí surcos y surcos, aquí no veo surcos. Yo intuyo que esta es la zona más necrótica, donde hay más daño, y esta es una zona como en penumbra. Y fíjense que el tamaño del ventrículo y este es más ancho que este, entonces está haciendo un ligero efecto de masa. Entonces esto es territorio de la cerebral media, ambos son de la cerebral media. Entonces ahora habla ahí del aspecto, creo que lo comentó ahí. Bueno, sí, por el tiempo de evolución, pues la paciente no va a ser candidata para trombólisis. Y tenemos el ASPEX, que es, como ya saben, una escala que vamos a utilizar para saber la probabilidad de daño de la isquemia producida en una arteria, producida por la arteria cerebral media. La extensión del infarto. Sí. Entonces vamos a tener que, necesitamos 2 cortes axiales que van a ser el corte de ganglios basales, que es el de la izquierda, el de la derecha, perdón, que es este. Y aquí vamos a ver
7 secciones. Entonces vamos a tener lo que es el núcleo caudado, el lenticular, la rodilla de la cápsula interna. No la rodilla, toda la cápsula. La cápsula interna vamos a tener también la parte M1, M2, M3 que van a ser... Me lo señalo ya porque es que esto hay que ser muy preciso por porque favor. esto es de todos los días. Por favor, Entonces hay que interiorizarlo. No puedo. Vaya hablando y yo le voy a mostrar. También la parte M1. Digo que el caudado, cabeza del caudado. Sí, el caudado, el lenticular. Lenticular, que es esta zona. Aquí en este lado se ve mejor. Sí, la cápsula interna. Es el brazo posterior. La ínsula. La ínsula, gracias. Aquí está el lóbulo de la ínsula. La ínsula. O el ribete insular que llaman los griegos. El ribo. Y vamos a dividir el M1, M2, M2 y M3, que son las zonas anterior, lateral y posterior de la arteria cerebral media. Anterior, media y posterior. Corticales, son corticales. Estos son profundos, núcleos basales. Fíjense que no está metido el tálamo. No se mete el tálamo porque el tálamo lo irriga, ¿quién? Cerebral posterior. Meten caudado. Ya hemos dicho que el caudado de muchas personas lo irriga la cerebral anterior, pero hay personas que lo irriga la cerebral media, porque depende de la lentículo estriadas. Entonces, hay personas que por cerebral media, entonces todo se mete. ¿Y aquí en esta? Y bueno, la segunda que va a ser de los ventrículos laterales, vamos a tener M4, M5 y M6 que también nos va a valorar la zona anterior, media y posterior irrigada por la arteria cerebral media. De aquí fijo, M4, ¿no? M4. Está dañado. De pronto M5, pero fijo que M4. Entonces vamos a tener que, por cada daño que se encuentre en cada una de estas zonas, vamos a restar un punto. Como el daño principal en este momento para la paciente está en M4 y M5, vamos a tener una puntuación de 8. Si estuviera en ventana de tiempo, podría ser candidata para trombólisis, pero como no tenemos ventana de tiempo, pues se descarta trombólisis inmediatamente. Bueno, las indicaciones se van a mantener las mismas anteriormente que ya se establecieron y se pidió valoración por medicina interna y neurología. El plan de manejo se mantuvo y se le pidió potasio cloruro por 20 miliequivalentes por 10 mililitros de ampolla en solución salina 0.9% para pasar a mezcla de razón de 40 cc hora intravenosa. Buenos días. Bueno, continuando con la evolución de ese día, a las 4:13 de la mañana, lo relevante es que el médico que está de turno recibe un llamado por parte de la familiar de la paciente, ya que ésta presenta un episodio tónico-clónico de aproximadamente 2 minutos de duración que excede con la administración de midazolam. Entonces, en ese momento, la paciente está en malas condiciones generales, está estable hemodinámicamente y está pues, en un estado hospitalario. Pregunta, ¿por qué convulsionó? Pues según lo que yo he leído, el ACV es muy común que las personas después de un ACV presenten... Pero tiene el agudo. Pasemos a la foto de la tomografía, por favor, regrese. Ahí está la explicación, porque está comprometida la corteza cerebral. Póngale ahí, por favor, y lea. O sea, si uno tiene una lesión aguda de la corteza cerebral, puede convulsionar, por supuesto que sí. Si hubiera sido un ACV de núcleos basales, no tenía por qué convulsionar, pero como le cogió la corteza, recuerde que para que alguien convulsione tiene que tener daño en corteza o alteración en la corteza cerebral. Aquí ya la hay. Entonces no es extraño, no me voy a asustar, no voy a mirar para el cielo, así, uy, ¿qué pasó? Si tiene una lesión aguda de la corteza cerebral frontal, pues convulsiona, tiene la posibilidad de que convulsione. Entonces no me voy a asustar, es lo mismo, la misma enfermedad. Bueno, listo, y como nos dijo pues, la compañera, la paciente está metabólicamente descompensada con un resultado de glucometría de 213 miligramos por decilitro. En cuanto a los signos vitales, vemos que la tensión arterial baja un poco a 136/64, la frecuencia respiratoria aumenta a 25 y el Glasgow se mantiene en 11. En cuanto al examen físico, la paciente sigue básicamente igual, afásica, moviliza las 4 extremidades con desviación de la mirada hacia la izquierda. Entonces ya los diagnósticos que tenemos, pues los mismos que ya la paciente tenía, la enfermedad cerebrovascular, la cardiopatía isquémica, la hipertensión, diabetes, la hipocalemia moderada que nos reportaron los paraclínicos y pues se le adiciona el episodio tónico-clónico. Y obesidad. Sí. ¿Qué grado de obesidad tiene?
En este no, aquí le bajaron de peso, porque en el ingreso tenía un índice de masa corporal de 30, ya en este lo bajaron a 28.7. Por eso es que la gente no la pesa de urgencias, esa la rojo. Pero la señora sí es gorda. Entonces 30 sería un grado 1, que sea grado 1, de 30 a 35 de IMC, grado 1. Por encima de 40 sería mórbida, ¿no? Bueno, entonces en las indicaciones se le ordena monitorización cardiovisioscópica continua y al plan de manejo pues se mantienen los mismos medicamentos y se le adiciona fenitoína sódica, 1 gramo intravenoso en ese momento y luego se continúa 125 miligramos intravenoso cada 8 horas. ¿Entiende por qué le pusieron 1 gramo? ¿Algún comentario? Porque hay que impregnar al paciente, la fenitoína hay que ponerle una dosis de carga, que está entre 15 a 20 miligramos por kilogramo de peso. Esta señora la impregnaron con 1 gramo. ¿Sí? Y luego si le dan la dosis que es de 5 miligramos por kilogramo de peso día. Bueno, ahí estaba pendiente la consulta por medicina interna, entonces pues a las 5:39 de la mañana se da esta interconsulta por medicina interna. En ese momento la paciente presenta una tensión arterial de 145/78, vemos que sube un poco, un Glasgow de 9/15, esto es muy importante ya que en menos de 1 hora y media el Glasgow bajó aproximadamente 2 puntos y una saturación de oxígeno de 92%. Había convulsionado. Entonces, medicina interna responde que es una paciente con deterioro neurológico progresivo, con un Glasgow de 9 puntos y con un alto riesgo de complicaciones cardiocerebrales y falla ventilatoria a corto plazo. Interpretan los paraclínicos que ya nos habían mostrado, entonces la hipocalemia moderada, la hiperglicemia que estaba en 213, la glucometría y pues función renal conservada. La paciente tenía unos resultados de EKG, de electrocardiograma, donde reportan un patrón de bloqueo completo de rama derecha, en la radiografía de tórax una cardiomegalia y pues en el TAC de cráneo, lo que ya nos habían dicho de las 2 lesiones pues hipodensas. Entonces la impresión diagnóstica que da medicina interna pues es la enfermedad cerebrovascular no especificada, que ya sabemos que es un aseo isquémico en territorio de arteria cerebral media, y pues el nuevo diagnóstico que se añade es la encefalopatía metabólica. ¿Qué opina usted? Ese diagnóstico. ¿Qué dicen ustedes? Metabólica con 213 de glicemia. No cuadra, ¿no? Si tuviera 500 le creo. Es una señora que acaba de convulsionar, está en estados positarios. Bueno, y pues le ordenan exámenes como gases arteriales, BNP, troponina, hemoglobina glicosilada, ácido láctico, monitoreo electrocardiográfico, ecocardiograma transtorácico y ecografía Doppler de vasos del cuello. Pero 2 notas de ortografía, no dice monitoreo, dice monitorización. Y no es transtorácico, es transtorácico. La X se vuelve C, pero es torácico. Es español torácico. Bueno, en cuanto a las indicaciones que da medicina interna, pues por lo que les comentaba del Glasgow y demás, ellos ordenan un traslado a UCI como urgencia vital, sonda nasogástrica y sonda vesical. Y al plan de manejo ellos ajustan la enoxaparina que estaba en 60, la ajustan a 40 miligramos al día subcutáneo, la atorvastatina que estaba en 40 la ajustan a 80 miligramos vía oral al día y adicionan un antihipertensivo que es un calcio antagonista que es el amlodipino, 5 miligramos vía oral al día. Y pues sigue pendiente la valoración por tuberculosis. Bueno, ese mismo día a las 7:33 de la mañana, en cuanto a la evolución, la paciente pues sigue con el Glasgow en 9, la tensión arterial vemos que baja un poco a 126/75, en ese momento pues la paciente está somnolienta, responde a estímulo doloroso, moviliza aún las 4 extremidades, es una paciente con alto riesgo de complicaciones, como pues lo dijo medicina interna, por lo que se indica el traslado a UCI. La paciente es aceptada en UCIS Colombia, por lo que se genera la epicrisis. Los diagnósticos con los que ella sale básicamente son los mismos con los que ya entró, más la encefalopatía metabólica y pues el ácido isquémico de la arteria cerebral media izquierda. El deterioro neurológico por la convulsión. Después de la convulsión quedó con deterioro del nivel de conciencia, entonces fue un estado occipital. Además, es que tengo una encefalopatía metabólica, mucho menos. Mentirillas. Entonces, pues ella estaba aproximadamente 11 días en UCI, esa historia pues no la tenemos, y ella regresa al servicio intramural el 5 de febrero de 2023 a las 3:25 de la tarde. Ella regresa en compañía de su familiar procedente de UCI en el momento sin referir a alguna sintomatología. En cuanto
cuanto a los signos vitales, nos llama la atención primero que el Glasgow ya está en 15, segundo que pues su tensión arterial está elevada, está en 160/77. Vemos que los diagnósticos con los que ya llega, pues ya se solucionó la hipocalemia moderada que tenía, y pues a los diagnósticos que tenía se le añade una infección del tracto urinario por Escherichia coli multisensible. Bueno, en cuanto al examen físico con el que ya llega, está alerta, orientada en las 3 esferas, moviliza las 4 extremidades y tiene sensibilidad conservada. Como yo les había comentado, medicina interna pues le ordenó el ecocardiograma transtorácico. Entonces, pues ese examen reportó una cardiopatía hipertensiva con un ventrículo izquierdo de tamaño y forma normal, no hipertrófico, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservado del 60%, sin alteraciones, con disfunción diastólica tipo 1, no hay trombos, masas ni hipertensión pulmonar. Ahí hay una contradicción. Yo no creo que haya escrito eso Ortega, es una interpretación. Si usted dice cardiopatía hipertensiva, tiene que tener hipertrofia del ventrículo izquierdo, como así como me tronco en la uña. Dice que no tiene hipertrofia. O sea, eso fue como el cardiólogo no puso cardiopatía hipertensiva, puso que tiene un ventrículo izquierdo de tamaño y forma normal, no hipertrófico. Y alguien le chantó después que la cardiopatía. Pero ella por el eco no tenemos cardiopatía hipertensiva. No sé si por el electro, que no nos mostraron, se tenía crecimiento en cavidad por el electro, pero es mucho más sensible el electro. Entonces, ahí no hay, pero ahí lo dicen, normal, tamaño y forma normal, no hipertrófico. Igual en el electro lo que salía era un bloqueo de rama. De rama derecha. Sí. Entonces, no tiene cardiopatía hipertensiva, qué pena. No la tiene. ¿Cómo, verla? Dice que está normal el ventrículo izquierdo. Entonces, para eso uno pide exámenes, para corroborar o para desechar el diagnóstico. Bueno, respecto a los laboratorios que se le habían hecho el día anterior, en cuanto al hemograma, ella, pues lo relevante es que tenía una trombocitopenia con un recuento de plaquetas de 137, el tiempo, y en cuanto a la coagulación, el tiempo parcial de tromboplastina pues está bajo, en 23.70. En cuanto pues a los electrolitos están normales, el boom, la creatinina y la urea, pues la creatinina está un poco baja, 0.34 miligramos por decilitro. Bueno, y entonces la indicación que se da pues es hospitalizar el piso séptimo de medicina interna, sonda nasogástrica para alimentación y catéter heparinizado. Y pues el plan de manejo, básicamente le añaden todos estos medicamentos. Los ¿Qué opina de eso? La dapaglifosina pues era la que ella ya... Entonces, a pesar de que la evidencia dice que no tiene falla cardíaca, ella tiene los... les amparan los magníficos, los 4 del apocalipsis. La espironolactona. Sí, le metieron la espironolactona, ya tenía dapaglifosina, le metieron, ¿cuál más? El betabloqueador, no lo veo. Y el losartán. Ahí está el carpegos y ahí está. Y le añadieron misacodilo. Bueno, ¿qué opina del tratamiento antihipertensivo que le pusieron? Tienen prazosin y minoxidil. ¿Cómo actúa el prazosin y el minoxidil? ¿Dónde actúan? Son antihipertensivos, no de primera línea, como de tercera línea. ¿Prazosin qué hace? ¿Escucho? Duro. Muy tímidos. Es lo que ahora de enérgico. Lata. Minoxidil también, eso es central. El minoxidil que usan para la alopecia, uso tópico. Y tiene además otra acción central, tiene la clonidina, que también es lo que ahora es genérico que actúa en el bulbo raquídeo. Y los básicos, los sartán y fidipino, y bueno, ya tenía ahí el aspironolactona, pero no le pusieron hidroxicloroquina. Entonces, según esto es una hipertensión grave, ¿no? De difícil manejo. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 antihipertensivos. Bueno, el carbilón no está a dosis antihipertensiva, está a dosis de falla cardíaca. Me dice 25 cada dosis no es dosis antihipertensiva, es una dosis para falla cardíaca. 5. Buenos días.
Respecto a la evolución del 7 de febrero a las 10:54, la paciente continuaba con la sonda nasogástrica en regulares condiciones generales, hemodinámicamente estable, con respuesta cronotrópica y presora normal, está normosaturada, febril y con sonda vesical con adecuados fluidos urinarios claros. Encontramos que tiene la tensión arterial elevada, 162/88. Respecto a las indicaciones, se continúa con la sonda nasogástrica y se realiza un ajuste del manejo. ¿Cuál fue este ajuste? Se suspendió el omeprazol, se ajustó el losartán, 100 miligramos cada 12 horas, y el nalodipino, 10 miligramos cada 12 horas. Se agregó la hidroclorotiazida, 25 miligramos al día, y se suspendió la clonidina, la metoclopramida, la prazosin y el minoxidil. Bueno, acá les traigo como tal el video del TAC de la paciente que le hicieron el 29 de enero durante su estancia en UCI, para que puedan observar pues, de mejor manera la encefalomalacia temporoparietal en el lado derecho, al igual que la isquemia, en la región frontoparietal izquierda. Acá pueden verlo más detallado. Parecía la otra, ¿no? Sí, sí. Y acá para que lo vean más definido, observen acá el infarto cerebral en la región frontoparietal izquierdo, y acá la encefalomalacia en el lado derecho, en la región temporoparietal derecha. Para los que se preguntan, esta es una calcificación del lado cerebral, esta hipercalcificación que nos acaba. Bueno, respecto a la interconsulta por neurología, la respuesta fue un infarto cerebral de vaso grande y las secuelas de este infarto cerebral. Este infarto fue provocado por trombosis de las arterias cerebrales en territorio de la arteria cerebral media. La paciente en el momento de la valoración estaba alerta por una afasia global y una mínima hemiparesia derecha. En el TAC, lo que les dije, el infarto cerebral agudo frontoparietal izquierdo y una encefalomalacia temporoparietal derecha en el territorio de la arteria cerebral media. Se decidió retirar la sonda nasogástrica debido a que la paciente pues, ya podía deglutir sin mayor dificultad, y se ofrece una dieta hiposódica e hipoglúcida. En cuanto a la evolución, minutos después, por medicina interna, se continúa con igual manejo. Se solicitan paraclínicos de electrolitos y de función renal. Estos laboratorios se lo hicieron en la madrugada, en donde se observa una proteína C elevada y los neutrófilos. Y ya... ¿Pero esto por qué da porcentaje de neutrófilos? 77. No, a nosotros no nos interesa, utilizamos el valor absoluto. Vamos a ver si tiene más de 7.500 neutrófilos. Los valores relativos de porcentaje dependen del número total de una planta. Vamos con eso. Usted puede tener un 50% de neutrófilos, pero si tiene 20.000 leucocitos, tiene leucocitosis. Tiene neutrofilia también. Y bueno, respecto a la evolución, al día siguiente, a las 12:58, la paciente seguía evolucionando de manera satisfactoria y mejoró su clínica, por lo que se decide dar el egreso. Bueno, ¿qué opina de eso? Porque tiene el sodio bajito. ¿Qué creen ustedes? ¿Le están dando comida? Todavía mencionaban que la dieta era hiposódica. Están con diuréticos. Pero decía no produce hiponatremia. Por supuesto que sí. Hay que tener cuidado cuando uno administra diuréticos. Tiene dos diuréticos. Tiene hidroclorotiazida y tiene espirulactona. El espirulactona es un diurético ahorrador de potasio. ¿Sí? Pero ambos pueden sinérgicamente producir hiponatremia. Hay que estar pendiente de eso. Hay una puerta adecuada. Por eso el potasio también es. ¿Por qué esa creatinina sigue baja? ¿Qué será? Porque uno tiene creatinina, entre comillas, baja. ¿Por qué? Porque no tiene masa muscular. La señora es gorda, pero no tiene masa muscular. ¿De dónde saca usted creatinina? ¿Es el producto de qué? La creatinina. ¿De qué? Bioquímica, tercer semestre. ¿Profesor qué? Contreras, imagínese. Un coloso de la bioquímica. Usted es lo que arma. ¿Dónde viene la creatinina que tiene en el suelo? Arriba la proteína, por supuesto. Si no tiene proteína, sale bajita. Mientras que alguien que tenga mucha masa muscular va a tener una creatinina de 1, 2 y no está mal el riñón. Ojo con eso, cuando uno le revisa la creatinina, entonces hay que mirar el biotipo. A ver qué tanta proteína tiene. Una vez esta gordita es pura manteca. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué conclusiones o qué recomendaciones?
es que ¿Qué opinan? A ver, caso. si hubiera podido trombolizar, si hubiera llegado pues, en la ventana. Como Marta y María, si hubiera estado aquí mi hermano no hubiera muerto, ¿no? Ella era la Jesús, ¿no? Es que Entonces, el punto es ese, que esta señora, a pesar de que ya tenía una ACV y ya sabían que era una ACV, no consultaron rápido, uno no entiende esto, ¿cómo va a llegar el tercer día? Y parece que tuvo complicaciones porque estuvo en la UCI más de una semana, ¿no? Pues seguramente ya se complicó, uno no dura en la UCI más de una semana porque sí, ¿no? Seguramente estuvo muy hipertensa, de pronto el nivel de conciencia deterioró. Ella nunca tuvo intubación ni ventilación mecánica, eso estoy seguro. Pero bregaron mucho con el manejo de la tensión y además pues, la inestabilidad le llevaba a darle todos esos medicamentos. Entonces, primera cosa, no la llevaron a tiempo, esta señora había que traerla en las primeras 4 horas y media. Ya se sabe que si uno lo trae temprano tiene mejor desenlace, que le hubiera quedado mejor. Ella, afortunadamente para ella, recuperó fuerza, pero la fascia no, ella quedó con una fascia global, o sea, ni emite sonido ni comprende. Ahí medio a señas, con el lenguaje corporal la hija se hacía entender. Entonces es una tragedia, una fascia es una tragedia, es uno totalmente dependiente. Y la disfagia es entendible, tiene compromiso de la vía corticobulbar, ¿no? Una vieja y una nueva, entonces es más difícil la dilución. Afortunadamente ella también fue recuperando la dilución y se salvó de la gastrostomía, la tenían en capilla para gastrostomía, se la pidieron, no lo pusieron ahí, entonces fue que la cancelamos nosotros y ensayamos y sí pudo pasar. ¿Cómo se ensaya lo de la dilución? Da un trago de agua y si la persona no tose, tiene buena dilución. Obviamente que hay pruebas más sofisticadas, pero usted al lado de la cabecera del paciente tiene que hacer cosas sencillas. La manera más fácil de saber si la persona puede dilutir o no es darle un trago de agua. Y si tose inmediatamente, el paciente tiene disfagia y esa disfagia es riesgosa porque puede broncoaspirarse. Entonces, esa es una prueba ahí al lado de la cabecera del paciente. Por supuesto que tiene todos los factores de riesgo, ¿no? Obesa, diabética, hipertensa, ACV previo. Tenía todo en contra, la pobre señora. Entonces fíjense que la expectativa de ella es mala porque tiene alto riesgo de hacer un nuevo ACV. No se le encontró fuente de ébolos y además calumniada, que tiene una cardiopatía hipertensiva y le están dando tratamiento para falla cardíaca y no ha tenido falla cardíaca. Entonces uno tiene que tener lo que llaman sinderesis. Si usted pide una cosa, tiene que actuar de acuerdo a lo que le dan. Pero como alguien dijo desde el principio que tenía una falla cardíaca, con FEBI normal, cuando llega el eco del experto y le dice a uno que el ventrículo izquierdo es normal, uno no puede seguir diciendo que está en falla cardíaca y que tiene una cardiopatía hipertensiva. Un ventrículo normal, yo ¿cómo le pongo eso? Cardiopatía hipertensiva, ¿por qué? Es por eso, porque la gente no analiza lo que va llegando. ¿Para qué piden exámenes, su excelencia, si no lo va a revisar? Y después encarnizado le pusieron todo. Ese tratamiento de hipertensiva con 6 medicamentos, obviamente hay que irlo desescalando en la medida en que se puede. Uno entiende que inicialmente por el ACV hay una descarga simpática fuerte y hace que la tensión tienda a mantenerse alta, pero en la medida que empieza a disminuir el edema cerebral, pues ya no van a necesitar tantos medicamentos. Fíjense que ellos hicieron algo muy racional, que fue añadir un diurético tiacídico, que es lo que recomiendan las guías, y quitaron todos esos de acción central. Eso es más complicado de manejar. Entonces, esto es el pan nuestro de cada día. ¿Por qué lo traemos? Porque se puede prevenir en gran parte. ¿Cómo lo podemos prevenir? Pues con el estilo de vida. La diabetes mellitus se tiene que controlar. ¿Cómo es posible que lleguen a estos estados tan avanzados de daño? La hipertensión arterial se puede controlar. Tenemos múltiples medicamentos buenísimos que pueden controlar la presión arterial. Y la obesidad de la señora. Ella es bien pesada. Entonces, entra esto en un círculo vicioso. Y esta señora ya está en una etapa donde sus arterias están muy dañadas y seguramente se van a volver a tapar. O va a ser un infarto de miocardio en algún momento. Porque las arterias cerebrales están dañadas, pero seguramente las coronarias también. Nunca supimos la hemoglobina glicosilada. La pidieron, pero nunca llegó. Nunca apareció. Porque eso era una buena manera para saber cómo ha sido el control metabólico los últimos 3 meses. Eso sí nos da una idea de cómo la estaban controlando la señora antes.
Entonces, todo esto es muy difícil. Uno creer que con metformina solita ya estuviera controlada cuesta uno trabajo, ¿no? Pensar que ella, quién sabe cómo la sacaron para la casa, la mandaron con insulina o con metformina. Bueno, ya estaba con la paglifosina, ¿no? Que le sirve para el corazón, pero también le sirve para diabetes. En ella la indicación sería la diabetes. Ustedes recuerden que es la paglifosina, ¿no? ¿Qué inhibe? Sodio glucosa. Entonces, es la última Coca-Cola del desierto. Ahora todo el mundo le manda eso. Inicialmente se lo inventaron como empobrecimiento y después resultó en falla con diabético y luego dijeron que falla sin diabetes, pero ahora a todo el mundo le mandan eso. Y es un tratamiento que hoy en día se está usando mucho afuera, es ese, mezclar metformina con dapaglifosina. Uno ve que lo están mandando mucho los internistas hoy en día, no le gusta a mí, pero para las funciones que tiene el corazón. Entonces analicen bien los exámenes que le llegan, analícenlos bien y borremos los diagnósticos. Está bien que hubieran pensado que tenía una cardiopatía hipertensiva, era lógico pensarlo, que es una hipertensa mal controlada y eso, pero si usted le hace el examen, que es la prueba reina y no lo tiene, entonces ¿por qué tiene que borrarlo? Todavía no la tiene la cardiopatía hipertensiva y nos ahorramos darle todo ese mundo de medicamentos. Miren todo lo que le estamos dando. ¿Usted cree que lo van a dar en la casa? No, ¿quién le va a dar 10 medicamentos diarios? Entonces seguramente la mandaron con la metformina y la paglifosina y le quitaron la insulina, porque la insulina es un manejo hospitalario nomás, pero sí era importante tener la hemoglobina glicosilada para ver, porque si ven que tiene una hemoglobina glicosilada muy alta, no está hablando de un promedio elevado de glicemia, entonces de pronto ahí sí habría que ponerle la insulina, pero ese análisis no se hizo porque nunca estuvo la glicosilada. Esa es una herramienta fundamental. En la orina hablan de infección, nunca supimos que tenía proteinuria, que tanto estaba perdiendo por el riñón. Y el diabético, ustedes saben que uno de los órganos críticos, como que se complica la diabetes del riñón. Entonces hay que mirar la albuminuria y la proteinuria en general. Hablan de una infección de E. coli. Afortunadamente le pudo quitar la sonda vesical también. Ustedes saben que todo paciente que va a la UCI le meten sonda vesical para poder medir el gasto urinario permanentemente. Pero eso es igual a infección. Más o menos por día que pasa de sonda aumenta en un 10% el riesgo de infección de vías urinarias. Si usted lleva 10 días en la UCI, es fijo que tiene infección. A no ser que le pongan antibióticos por otra causa y esterilicen la orina. Nosotros somos enemigos de ponerle sonda a los pacientes con ACV. Porque en el ACV, si hay pérdida del control urinario, va a ser por pérdida de la inhibición cerebral. Y usualmente uno lo que ve es una vejiga neuroédemica, en este caso es flácida, no va a ser retención. De hecho el centro de la micción, ¿está en dónde? ¿Dónde está el centro de la micción? ¿Sabían que hay un centro de la micción? ¿Me los contaron en anatomía, en fisiología? ¿No? El núcleo de Bannister, ¿no? El centro de la micción está en el puente, protuberancia. Pues si usted tiene un daño en el puente, se daña el centro de la micción, se puede dañar el centro de la micción y queda directo, se le sale la orina, ¿cierto? El que controla ahí está ahí en el bulbo, bueno, en el puente, perdón. Entonces la idea es que los pacientes con ACV en general lo que vemos es incontinencia urinaria flácida, se le sale la orina. Entonces nosotros en piso y en urgencias no le ponemos sonda, le ponemos es un pañal. Hoy hay pañales desechables, yo nunca lavaron un pañal, ¿no? Eso ya no existe, eso hace 30 años, 40 años. Entonces, nada de poner sonda, las enfermeras son muy dadas a ponerle sonda. Claro, mis comodidad, ¿no? Porque el pañal no hay que cambiarlo, hay que limpiarlo, hay que hacerlo. Entonces, no poner sonda, ni a hombres ni a mujeres, a no ser que haga retención urinaria, que tenga un globo y que no pueda orinar. Esa es la única indicación. Pero si el paciente está incontinente, se le sale la orina, se le pone un pañal. Eso en salas y en urgencias. En la UCI no, porque en la UCI ellos tienen que saber exactamente cuántos mililitros orinan el día para poder ajustar volúmenes, o sea, saber cuánto líquido le ponen, entonces llevar un control estricto del paciente. Pero en pisos yo peleo porque le ponen sonda a los pacientes. Entonces por eso, porque les da pereza estar cambiando a los pacientes. No, que se está orinando y que cuál es el problema.
Te das cuenta que hay un niño de 3 meses, está orinando, ¿qué le hace? ¿La pasamos otra al niño? No, miradero, ocurre, ¿no? Igual, es un niño de 80 años, tiene que tenerle un pañalito y cambiarle y estarlo cuidando. Entonces, vuelve y juega el mensaje final es que tenemos que ser muy exhaustivos en el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial y diabetes y de sus complicaciones. Para no ver estos casos, esta señora no es tan vieja, ¿no? ¿60 qué? 50. 50 años, por favor. ¿50? Más joven que Jennifer López. ¿Tiene 54? ¿Sí? Mira dónde está esa señora. Inválida. Válida. No, 50 años. Es una vida perdida, ¿no? Y además, no solamente la invalidez de ella, necesita que alguien la cuide. Ella no puede estar sola. Ya tenemos 2 personas que sacamos del mercado laboral. Y siempre hay que pensar en plata, ¿no? Que la gente diga que eso no, hay que pensar en plata, en la economía. Son 2 personas que les toca que mantener de alguna manera. Lograr la familia inicialmente, pero finalmente todo esto termina recargado todos en el Estado. Buscarle medicamentos, terapias y complicaciones. Ve que cada vez que viene le piden exámenes caros, porque lo necesita, claro, pero no sale costoso. Estuvo en la UCI, ¿cuánto nos costó la estancia en la UCI? ¿Cuánto vale un día de UCI? Sin cirugías, ¿cuánto vale? Entre 3 a 5 millones de pesos. Pero nos gastamos 70 millones de pesos en ella. Que la gente no piensa en todo eso. Es mucho más barata la prevención y el tratamiento adecuado de las cosas. Y por ella que hicimos, sí, le salvamos la vida, pero la dejamos allá fácil. A ella le quitaron los anticonvulsivantes después, ¿no? No veo que le siguieran dando anticonvulsivantes. Usualmente esas convulsiones que dan agudamente durante la ACV tienden a no repetir durante la estancia hospitalaria, con o sin tratamiento. Lo que sí hacen después es epilepsia más tardíamente, meses o años después, vemos que arrancan a convulsionar. El 30%. 30% de los que tuvieron una ACV que cogió corteza cerebral van a convulsionar. Pero uno no le manda anticonvulsivante preventivo, solamente cuando arranca a convulsionar se le comienza a dar tratamiento. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo claro? Entonces la invitación es a que repasen el tratamiento de la hipertensión arterial. Hay guías gringas, americanas, colombianas, españolas, de todas partes del mundo, más o menos coinciden. Tal vez la única diferencia entre las gringas, que hay 2 grandes, es el valor que ponen para prehipertensión. Pero todo el mundo está de acuerdo que hasta 140-90 es normal. Pero hay un grupo de americanos que dice que 120-80 es el límite superior normal. Que si usted está entre 120 y 40 de sistólica ya es prehipertenso. Que si está la diastólica también por debajo, por encima de 90, de 60 a 90 ya sería usted prehipertenso. Eso no implica tratamiento medicamentoso, simplemente implica cambios en los estilos de vida. Y ya recuerden los pilares de los tratamientos. Nosotros durante muchos años usamos la pirámide esa, ¿no? Que eran los de primera línea, cuáles son los de segunda y los de tercera. O sea, el punto es que no aquí llega el hipertenso y una vez le van clavando clonidina, ¿no? Así no es. Tiene que empezar por los de primera línea, ARA 2, o IECA, calciotenurista o un diurético que así. A los metabloqueadores los sacaron de ahí del primer piso por ineficaces. No son buenos antihipertensivos. Son muy buenos para el corazón, pero no para eso. Entonces ya los pasaron al segundo grupo y ahí vienen todos los demás, los bloqueadores adrenérgicos periféricos, va más arriba, ¿sí? Los metabloqueadores. Y luego si vienen los centrales, la clonidina, la vanitidina, el minoxidilo, la galacina, todos esos que tratamos de no usarlos. La idea es que controlemos con los de abajo. Y recuerden que usted puede ir añadiendo de los diferentes grupos. O con el tiacídico le puede añadir luego una ARA 2 o una IECA, uno de los dos, no los dos. O le puede añadir un calciotenurista, 3 medicamentos buenos. Y si acaso le toca, pues le pone un metabloqueador a dosis de antihipertensivo. Ya tiene hasta 4 medicamentos para controlarlo. Y ustedes ven las presentaciones comerciales, la mayoría le añaden ya el diurético tiacídico. Es muy común ver un losartano, un valsartano o un candesartán mezclado ya con diurético en las presentaciones comerciales costosas.
Entonces el paciente toma la pepa y ya tiene 2 medicamentos, porque el tiazídico tiene esa gran ventaja, potencia el efecto de la antihipertensiva, de los otros antihipertensivos. Ustedes van a ver que en la calle mucha gente toma así los medicamentos y es más fácil que haya adherencia. Entonces ir escalando de acuerdo y usar los antihipertensivos hasta las dosis máximas. Vieron que a la señora no le dan sino hasta 150 de los sartán. O sea, más de 150 miligramos de los sartán al día no produce más efecto. Ya ven que algunos le mandan 200. El 200 es lo mismo que 150 desde el punto de vista terapéutico. En los lodipinos solamente el techo es 10, de una dosis al día o de una vía media larga. Y fíjense que la mayoría de los medicamentos que vienen con hidroclorotiazida comerciales vienen con dosis bajas. En lugar de darle los 25 miligramos que le damos estándar, les añaden 12,5. ¿Para qué? Para minimizar los efectos malos. La hiponatremia, la hiperglicemia, la hiperglicemia, ¿se acuerdan? Que eso producen todos los tiazídicos. Y finalmente recordarles que los diuréticos de ASA no son antihipertensivos. La furosemida no es un antihipertensivo, es un diurético. No manden furosemida para la hipertensión. Cuando llegue el paciente en crisis hipertensiva, a urgencia no le pongan furosemida en la vena. La única indicación de la furosemida en la vena es si tiene usted edema agudo del pulmón o tiene una falla renal y está encharcado, está lleno de líquido. Pero la furosemida no es antihipertensivo. Pero llevamos 40 años diciéndolo y todavía lo ponen. Le clavan allá en el puesto de salud una furosemida intravenosa. Usted no sabe cómo está el compartimento vascular del paciente. ¿Qué tal que lo acabe de secarle el compartimento vascular y le induzca una trombosis cerebral o un infarto de miocardio? No lo sabe. No sabe cómo está el compartimento vascular. No tiene ni idea. Y lo va a depletar de volumen. No es mala idea. Diuréticos tiazídicos son los únicos que son antihipertensivos. Los demás no. Fuera de la hidroclorotiazida existe la clortalidona, pero desafortunadamente en el post la que metieron fuera de la hidroclorotiazida. Los mejores estudios son con clortalidona. En Colombia la hay. Y hay algunos mezclados con Arados y con IECA. ¿Una pregunta, algún comentario? No nos vamos. Bien, muchas gracias. Ya salimos de Estuvo malo la asistencia, ¿no?